Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Bienvenidos, comienza Mirada Financiera en este jueves 13 de noviembre de 2014, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, desde su mesa de dinero, y hoy acompañada de Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí con un buen día, un bonito día, muy soleado. Aquí por lo menos en la región metropolitana, de todas maneras, dice que incluso podría llegar a los 34 grados, así que prepararse porque están cayendo los patos asados. Nos vamos a ver cómo han estado las bolsas y la verdad que no están tan asadas. Aquí no están ni fu ni fa y está a como nivel bien neutral hoy está día. como bien neutral. La verdad que las variaciones arriba o abajo no han sido muy importantes. Sí, sigue habiendo una variación positiva el Nikkei de Japón, fíjate, un 1,14%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 0,34%, y Shanghái un 0,36%. Hay noticias con respecto a la economía china, y son noticias que la verdad que tuvieron más abajo. Estamos hablando de producción industrial y ventas minoristas que estuvieron más abajo de lo que esperaba el mercado. Nos vamos a Europa, donde los resultados son positivos, salvo el IBEX 35 de España, que cayó en el día de hoy un 0,14%. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,45%, el CAC 40 de París también avanzó un 0,32%, el DAX alemán arriba un 0,48%. En Estados Unidos, la verdad que están las bolsas arriba, pero bastante plana. Dow Jones 0,15%, Standard & Poor's 0,07% y Nasdaq 0,02%. A nivel local también están prácticamente planas. Las bolsas del IPSA sube hasta ahora un 0,08% y el IXPA también aumenta un 0,04%. El cobre tuvo una baja en el día de hoy, 0,66%, está en $3.005. La verdad que el dólar en el día de hoy no tuvo mayor variación. Si uno puede ir un pelito más arriba, puede ser que en el día de ayer 594,66 cerró, ¿no es cierto?, la divisa. ¿Por dónde partimos? ¿A nivel local o a nivel internacional? ¿Partimos por los datos de China? Bueno, vámonos a Asia. Vámonos a Asia porque en el día de hoy, como les comentaba cuando les estaba leyendo las bolsas, tuvimos producción industrial que subió un 7,7% en octubre, pero se ubicó bajo las expectativas, mientras que las ventas minoristas subieron 11,5%, un nivel levemente inferior a las previsiones. Recordemos también que hemos tenido, ¿no es cierto?, una inflación muy baja en China, un 1,6%, y la verdad que vemos también, ¿no es cierto?, cómo la economía china está mostrando que ya hace rato, ¿no es cierto?, que ya no corre a la velocidad que corría anteriormente. Incluso hay un informe de la OECD sobre Asia que estima que el PIB de China crecerá ya un 6,8% en el año 2019. La tendencia es un poco más hacia la baja. Bueno, el gran impulso que tuvo China y las tasas de crecimiento no son repetibles porque también va creciendo el producto, entonces ya cuando uno sube de 1 a 2 es bastante fácil, pero cuando uno quiere crecer de 5.000 a 6.000 ya cuesta mucho más, y el crecimiento y la tasa compuesta de crecimiento de China en los últimos años, que ha sido en promedio algo así como un 10%, no era repetible, y por lo tanto ya entró en una fase de donde está buscando mayor eficiencia, sobre todo en sus empresas. Hay muchas empresas que han estado quedando obsoletas o con tecnología muy antigua. También el desarrollo de los otros mercados. Recuerden ustedes que los últimos 4 o 5 años el mundo tampoco ha estado creciendo como lo venía mostrando anteriormente, y China, que es un gran exportador, depende mucho de cómo funcione el resto del mundo. Por de pronto las economías emergentes o todos los países que están en vías de desarrollo han estado durante los últimos años desacelerándose. Lo estamos viendo acá en Chile, en Perú, Brasil, Colombia, etcétera. Europa también, que es un gran demandante de productos de China, también muy deprimido, y Estados Unidos saliendo a poco. Pero de todas maneras todos coinciden en que China creciendo a tasas de un 7,2% es un excelente crecimiento y va a seguir por la senda que ha tenido los últimos años. Hablemos
también del precio de los commodities que han ido bajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, recuerdo el martes hablaba con la Pamela Ausenker sobre, por ejemplo, las acciones de CAP, cómo habían bajado de una manera bien importante a nivel local. Estoy mezclando un poco la actualidad internacional con... Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con las perspectivas del hierro, que el precio del hierro está bajando de una manera muy importante, la verdad que a la mitad de lo que se preveía a principios de año. Y otro, ¿por qué me voy al hierro? Porque también voy a ir a otro commodity que tiene que ver con el petróleo. Tú tenías ahí datos de cómo ha bajado el petróleo de una manera bien importante en el último tiempo y no sabemos qué va a pasar con la OPEP. ¿Se van a poner de acuerdo para rebajar la producción de petróleo y así hacer subir los precios o se va a mantener así? Bueno, acá hay un cambio bastante interesante y que en los libros o va a ser caso así que se va a conversar durante muchos años. Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo del mundo, por si todos no lo sabían, siempre uno lo asocia a los países árabes, Arabia Saudita o a otros, pero en definitiva el mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos consume mucho petróleo. No está en la OPEP, Estados Unidos. Y no está en la OPEP, pero consume mucho petróleo, entonces por lo general siempre importa petróleo. Y con esta nueva tecnología del fracking que inventó, el shale gas, para extraer shale gas y también shale oil, que también pueden extraer, pero que es bastante caro, entonces tiene un costo de producción bastante alto, estaba complicando bastante a los países miembros. No le conviene que el petróleo esté tan barato, obvio. Por supuesto, pero ¿a quién le conviene que el petróleo esté barato? A los países que son miembros de la OPEP o de este cartel, y por lo tanto lo que han hecho es aumentar su producción de manera tal de hacer bajar el precio para que no sea Estados Unidos un competidor directo de ellos y empiece a exportar. Este año Estados Unidos tuvo un crecimiento en su producción de petróleo de casi un 11% y eso le ha dolido mucho a muchos países exportadores y por lo tanto aquí hay una nueva tecnología que está impulsando o un nuevo sustituto o una nueva fuente de producción que está llevando a esto de que va a ser un tema más permanente. Ahora, por de pronto el precio de producción, al igual que otros commodities como el cobre que lo hemos visto en Chile, ha aumentado y más o menos en promedio se estima que el costo promedio de producir petróleo es como de $65. O sea, de ese precio no lo vamos a ver más abajo. Bueno, es complicado el tema del petróleo y si uno lo ve, por ejemplo, estaba leyendo alguna información con respecto a la baja de las bencinas, que en el día de hoy bajaron las bencinas, sobre todo la 97, de primera vez, 13 pesos y las demás más o menos alrededor de 5. Y si uno analiza un poco lo que sería con esta baja que ha tenido el petróleo a nivel global, debería haber bajado casi 70 pesos. Lo que sí, pasa el petróleo ha caído este año 28% o alrededor de un 30%. Y hoy día se marcó un hito porque el Brent rompió los $80. Estaba transando a $77,84 y el West Texas 76,32. Y estos dos tipos de referentes sobre el petróleo se están pegando bastante. Por lo general siempre tenían una brecha y esta brecha se está acotando bastante. Y yo creo que el precio del petróleo va a seguir bajo porque los países miembros de la OPEP lo que no quieren es que Estados Unidos compita con ellos vendiéndole al mundo gas y vendiéndole al mundo petróleo. Bueno, nuevamente como la política, ¿no es cierto?, se mezcla un poco con el ámbito económico. Me gustaría que nos fuéramos a Europa y obviamente que tiene que ver con el Banco Central Europeo, con fíjate que hay nuevas sospechas de tensiones concretas de Ucrania, ¿no es cierto?, y esta guerra con Rusia. Está complejo el panorama. Y también tenemos noticias que tienen que ver con una inflación que salió en el día de hoy en Alemania, que la verdad es prácticamente cero, y eso nuevamente está a los riesgos de deflación. Y nuevamente pero va a seguir, por el precio del petróleo va a seguir. O sea, nosotros tenemos que ver que, hay dos tipos de inflación, la inflación importada y la inflación propia que la genera cada país, y yo creo que los países que estaban importando inflación, que era el caso europeo, que depende igual que Chile, mucho de importar energía y sobre todo petróleo y gas, se va a ver muy beneficiado. Entonces yo creo que las perspectivas para la inflación van a ser bastante bajas, también para Chile para el próximo año. Yo les cuento algo, hace un par de meses atrás las expectativas que tenían los operadores financieros sobre la inflación estaba entre un 2,9 y un 3,1%. Hoy están situadas en un 1,88%, o sea, bajo un 2%. ¿En nuestro país? En nuestro país para el próximo año. O sea, estos 8 años vamos a pasar de un 5,7% que vamos a tener en 2014 y las expectativas están por debajo del 2%. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto ese descalce, ese desfase?
Bueno, tenemos varias cosas. Uno, la caída del petróleo, que como tú bien dices, no se ha ajustado, debería caer alrededor de 80 pesos la gasolina. Y esto también vamos a tener una caída en los alimentos. Este año hemos tenido bastante presión, sobre todo con algunos productos perecibles, como el tomate. También tuvimos un efecto de la reforma tributaria sobre los cigarrillos, sobre los licores, los alcoholes, el vino. Y eso no se repite el próximo año. Entonces, limpiando todos los efectos de una vez y viendo que el precio del petróleo podría mantenerse bajo los $80 de una manera más permanente, el mercado está viendo de que la inflación del próximo año va a ser bastante baja, lo cual es muy bueno para todos nosotros porque vamos a sufrir harto menos y nos va a costar harto menos del bolsillo llenar el estanque de benzina y pagar bastante menos por muchas cosas, dividendos, etcétera. Recuerda que el UEF amplifica todo, entonces todos los precios van subiendo, arriendo, etcétera. De lo que habían subido los arriendos, lo que habían subido los créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Para la gente que tiene en UEF, y la verdad que es bien importante el aumento. 5,7% es bastante. Si tú te pones a pensar, los precios han subido mucho en Chile y este otro año una inflación muy alta también da pie para cuestionar un poco la política del Banco Central de por qué ha ido bajando las tasas, viendo que la inflación está muy alta. Entonces, yo creo que la inflación va a converger al rango meta del Banco Central y ahora va a converger hacia el ritmo bajo. Recuerda tú que tiene un ritmo entre 2 y 4% del rango que el Central monitorea, y por lo general centrado un 3. Es bastante difícil, el último año no hemos estado, creo que de los últimos 5 o 6 años, el año pasado fue el único que estuvimos en un 3%, y los otros años hemos estado muy por debajo, un 3, 1,7, 2, 2,3, y yo creo que hacia allá va a tender la inflación. Ahora, este año también hubo un cambio de canasta bastante importante, fue bastante cuestionado, recuerda tú, cómo medían el IPC, se cambió la canasta, se le dio más ponderación a algunos productos nuevos, como decías tú, los arriendos, los gastos comunes, cambiaron varios productos, tecnologías, también cómo medían la liquidación. Bueno, hay que ser un poco poner a tono con los nuevos tiempos. La verdad que la canasta creo que no se había reformulado en muchos años, y tiene que ver con la tendencia de los chilenos, de las cosas que hacen, de los arriendos, de las salidas a comer, consumo, de los hábitos de consumo, que yo creo que eso es como bien interesante y bien importante siempre ponerlo, ¿no es cierto?, hacer un upgrade de lo que está pasando para tener una medición lo más cercana a la realidad. Claro, pero esas son buenas noticias, y para el próximo año se está viendo una muy baja inflación, y yo creo que en el mundo también el petróleo es uno de los determinantes principales respecto de la inflación para todos los países. Entonces no creo que haya mucha inflación en todo el mundo, entonces el problema europeo va a seguir. Va a seguir, y ahí estamos, ¿no es cierto?, esperando a lo que pueda hacer Mario Draghi, porque hasta el minuto han sido puros anuncios. Sí. Ha anunciado que, ¿no es cierto?, que va a iniciar esta compra de bonos, de estímulos, comprando, ¿no es cierto?, deuda para dar una mayor dinamismo a la economía. Y también, ¿no es cierto?, estaba leyendo una columna del Financial Times que tiene que ver un poco cómo en Estados Unidos advierten a Europa de que no vayan a entrar en la década perdida por esta, ¿no es cierto?, este tan bajo crecimiento, estos tan bajos índices de inflación. Bueno, yo creo que Estados Unidos también está muy alerta de qué va a hacer Europa, y por eso Janet Yellen ha sido bastante cauta en decir que todavía falta mucho por ver, y Estados Unidos nuevamente este año va a ser el gran ganador dentro de las economías del mundo. Recuerden que el año pasado también fue uno de los países que más creció, su bolsa, el Dow, fue una de las que más subió en el año, y yo creo que Estados Unidos este año está mostrando, ya bajó el desempleo del 6%, o sea, estamos volviendo a los mismos niveles que había de desempleo precrisis, subprime, o sea, del año 2008, y Estados Unidos sigue avanzando con ventas bastante sólidas, con crecimiento a otro ritmo. Ya las cosas han subido bastante, pero todos los indicadores este año son bastante buenos. Entonces, exactamente, hay algunos indicadores, por ejemplo, en el día de hoy se conocieron las peticiones semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que aumentan un poco más de lo esperado, aumentaron desde las 278.000 hasta las 290.000 la semana pasada, según informa el Departamento del Trabajo. Pero este es un dato, porque la verdad que la tendencia en general en Estados Unidos es buena. Es buena. Si uno mira Estados Unidos, tiene buenos indicadores de consumo, buenos indicadores de ventas de automóviles, buenos indicadores de ventas de casas, de construcción, del inicio de nuevas casas, y por lo general Estados Unidos durante este año ha ido dando noticias. Partió bastante mal por el invierno, que fue muy crudo, pero después dio símbolo de que efectivamente es una de las economías que anda bastante bien.
Vamos a seguir hablando de la economía mundial y también de la chilena, pero antes, Marcelo, vamos a hacer una pausa. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relaciones. Estamos aquí con Marcelo Díaz, el gerente de inversiones y liquidez. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa, no es cierto, con los resultados operativos de este tercer trimestre, que no están muy buenos? No, por lo general, si uno mira algunos indicadores, las ventas de automóviles, por ejemplo... 25% abajo. 25%, pero eso es en vehículos comerciales. Ahora, en los vehículos particulares, la caída ha sido un poco menor, pero en torno a un 11%, y lo que ha subido básicamente ha sido la venta de autos usados, que antiguamente todos miraban el auto usado y ahora ha vuelto de nuevo a tener mayor preponderancia. Entonces, cuando uno ve cómo se viene dando el consumo en general, después de haber tenido cifras de 2 dígitos, sobre 2 dígitos durante varios meses, y que era una preocupación del presidente del Banco Central el año pasado, que hablaba que la tasa de interés no la quería bajar porque veía que el consumo todavía venía con una tendencia, con una inercia muy alta, y como las personas ajustan muy rápido, aquí en Chile tenemos eso de que todos son un poco economistas, y todas las personas cuando empiezan a ver que el empleo viene más malo o que la actividad viene más malo, ajustan su consumo muy rápido. El consumo se ajustó bastante rápido, y si uno mira las cifras, por ejemplo, el otro día nos vinieron a ver de unos bancos de inversión afuera y conversábamos con ellos y decían, la suerte que tienen ustedes, nosotros allá, cuando están las cifras malas, la gente sigue consumiendo igual, y ya cuando está malo, recién ajustan el consumo. ¿Pero bancos de inversión de dónde? ¿De Europa, Estados Unidos? De Estados Unidos. Entonces Mira, comparábamos un poco, y además... pero yo creo que los hábitos de consumo en Estados Unidos cambiaron. Yo creo que, según lo que uno... Después de esta crisis. Exactamente, después de esta crisis fue muy dura. Fue demasiado duro, y la verdad que el estilo de vida, ¿no es cierto?, estadounidense, en que todo lo compraba ya a crédito, absolutamente todo, tú cambiabas los autos todos los años. Y todo era tasa cero. Todo era tasa cero, y en general el auto nunca era tuyo, la casa nunca era tuya, entonces el yate tampoco, y etcétera, y así, pero es lo que se mostraba. Entonces la gente acá es mucho más eficiente en ajustar su gasto, y yo creo que eso se está notando mucho, y sobre todo en el tema de perder el empleo. Yo creo que hoy día lo clave, y lo que todos dicen, que todavía no se ha sincerado también, es ver cómo va a empezar a aumentar la tasa de desempleo en Chile. Viene una reforma laboral que está bastante cuestionada y que va a tener bastantes repercusiones, y yo creo que las cifras de desempleo van a ir mostrando cada vez cifras más altas. Ahora, por de pronto, todos estamos bastante sorprendidos de que se haya mantenido en torno a un 6,5, 6,6%, y siempre estábamos esperando cifras más altas, y yo creo que el próximo año están todos esperando que la cifra supere el 7% de todas maneras, y que incluso los más pesimistas dicen que puede llegar a un 8%. Bueno, eso no sería una buena noticia, porque obviamente que genera, ¿no es cierto?, uno no puede romper el círculo vicioso, y uno no puede romper el tema de las expectativas, que tanto daño en el fondo le ha hecho a la economía. Lo he conversado con varios de nuestros panelistas aquí en el programa. Marcelo, yo creo que tú coincides que un ingrediente fundamental, ¿no es cierto?, de todo lo que pasa, o de toda la... O de todo el funcionamiento que puede tener una economía, se funda en las expectativas. Si los consumidores ven que la cosa está mala, que si tienen en el norte, ¿no es cierto?, la posibilidad de perder su empleo, o si tienen en el norte la posibilidad, obviamente que todas las decisiones de compra se postergan, se trasladan. Pero por ejemplo, ayer Alejandro Alarcón me decía, pero Paulina, en el fondo, en vez de mirar el vaso medio vacío, habría que mirarlo medio lleno. ¿Por qué? Por ejemplo, las condiciones crediticias nunca habían estado tan bajas como actualmente. Entonces, el minuto, ¿no es cierto?, de a lo mejor tomar una decisión con respecto a esa área.
Sí, pero es que hay varias cosas. Tenemos varios años de buen crecimiento y eso ha llevado a que muchas decisiones de inversión también uno vea que el precio de los activos están bastante caros. Cuando uno compara el precio de las casas, todos dicen, oye, las casas están súper caras, los departamentos también, o lo alza que han tenido los últimos 3, 4, 5 años. Tú dices, es el momento de endeudarse ante un escenario medio incierto y con precios altos. Entonces, yo creo que eso también es lo que está primando un poco sobre las expectativas. Y con cambio en las reglas del juego, tú no sabes qué va a pasar más adelante. Entonces, la gente por lo general tiende a ajustar su consumo o su nivel de gasto o a postergarlo por un tiempo. Ahora, las expectativas de crecimiento para el otro año están bastante dispersas. Sí, también, bueno, para este año ya hay, la verdad que una se sintonía, sinceró, si ya no puede, oye, si queda un mes, Paulina, no, o sea, no queda nada. queda un mes, o sea, ya nadie puede decir que es y medio, que 4. el mago podría podría inflar, ¿no es cierto?, el bombín de la economía nacional. Nadie, y con eso están todos de dos. Ahora, los más pesimistas están en torno a 1,7 y los más optimistas están en torno a 1,9, pero están todos bajo el 2%. Recuerda que este año todos partieron diciendo que crecíamos un 4, que no iba a afectar, que la expectativa era un tema corto, que las expectativas se iban a solucionar muy rápido, que las reformas iban a ser muy rápido porque eran muy buenas, y aquí estamos, pues llegando a fin de año y efectivamente a la desaceleración mundial y al cambio respecto de los países emergentes, con el miedo de que el FED también va a retirar mucho fondeo y que va a haber menos acceso al crédito, al capital desde fuera, con Europa que no fue lo que se pensaba. ¿Cómo es eso del tema del FED? Es que están todos pero no tiene nada que ver con las tasas de interés. Sí, claro, porque las tasas de interés deberían tender a subir. Ok, pero eso que tiene que ver con el que crédito. Se encarece el crédito y se encarece el financiamiento. Entonces ya proyectos que eran rentables porque tenían un bajo costo de financiamiento, empieza a ser con otra mirada porque ya te cuesta más la plata. O tener acceso al crédito, si tú empiezas a empeorar, claro, cuando tú estás súper bien, tienes mucho ahorro, creces todos los años, todos te miran súper bien y todos te prestan plata. Pero cuando te empieza a ir mal, empiezas a tener problemas, tu crecimiento ya no es el mismo, estás más endeudado, te cuesta más acceder al mercado de financiamiento, lo que le está pasando un poco a Brasil. Brasil está bastante complicado. Distinto, ¿no es cierto? Chile todavía es distinto, por supuesto. Porque si bien tenemos niveles de crecimiento más bajos que antes, nuestro nivel de endeudamiento como país es bastante bajo. Es bastante bajo, hemos emitido bastante poca deuda, pero yo creo que vamos a tener que emitir deuda afuera porque la recaudación tributaria tampoco va a ser o va a ir de la mano de lo que esperaba este gobierno para financiar su gasto o el gasto estructural del gobierno. Entonces yo creo que vamos a seguir emitiendo deuda afuera, vamos a aumentar un poco los niveles de deuda sin ser peligrosos en la relación de deuda-PIB. Chile tiene una relación de deuda-PIB muy baja, no tenemos problema de los europeos, pero hay ruido en la región. Argentina anda muy mal, Brasil está muy mal. Venezuela está muy mal, Uruguay se va de la mano con Brasil. Entonces, cuando tú empiezas a ver, tenemos como dos polos. Hay un polo de países que estamos orientados hacia el Pacífico, aunque salga así como medio como lo que está de moda. No estamos sacando mejor nota. Claro, no estamos sacando mejor nota y Colombia está muy bien, Perú, nosotros, Ecuador, etcétera, pero los que están hacia el Atlántico están bastante más mal que nosotros. México bastante bien, de la mano con Estados Unidos, pero tenemos un futuro un poco incierto respecto de que van a terminar las reformas. Hay todavía muchas cosas que ver, todavía no está clara la reforma educacional, está en bastante discusión, queda la reforma a la Constitución, queda la reforma laboral, y todo eso va a hacer de que sigamos en esta misma perspectiva de cómo vienen las expectativas para el siguiente año, y esto va a afectar un poco el crecimiento del siguiente año, y nosotros estamos trabajando con una perspectiva de crecimiento en un rango más bajo que lo que tiene las cifras de los organismos oficiales, y estamos esperando un crecimiento entre 2 y 3%, pero no lo vemos. Fíjate que tú estabas hablando de Brasil, ¿no es cierto? Obviamente que ahí estamos como bien atentos a lo que pueda hacer este nuevo gobierno de la presidenta Rousseff. Fíjate que hay una noticia que tiene que ver con que el gobierno de Brasil pide al Congreso abandonar la meta fiscal de 2014. O sea, eso obviamente que está mostrando que el país está en problemas, necesita hacer inversión, entonces necesita mayor gasto. Mayor gasto. Por supuesto, bueno, desde que asumió Dilma, la bolsa cayó algo así como 8%. El real se sigue devaluando, entonces está bastante complicado Brasil y tiene que hacer cambios. O sea, hay presiones sociales y están presionando porque hayan cambios, sobre todo en las empresas. Imagínate tú, Petrobras estaba muy complicada o bastante enredado cuando el petróleo valía 115. ¿Cómo crees tú que está la gente de Petrobras hoy día que el petróleo estaba a $77?
Mucho más preocupada, por supuesto. Con una eficiencia bastante mala. No, Petrobras no es muy eficiente comparado con otras empresas multinacionales que producen petróleo. Entonces va a tener bastantes problemas Brasil, y si los niveles del precio del petróleo siguen acotados a este término de paridad entre 75 y 80 dólares, va a tener problemas Brasil y varios otros productores como Colombia, Ecuador, porque los ingresos van a ser otros. Y obviamente que los costos operacionales... Para nosotros muy buena noticia, porque nosotros que dependemos de casi un 90 o algo así % de a nosotros nos puede bajar, ¿no es cierto?, los costos operacionales. Los costos operacionales de producir, el costo operacional de generar energía eléctrica, también todo lo que se produce termoeléctrico con gas o con porque nosotros petróleo. Importamos, que yo diría el 100% sin riesgo de equivocarme. 90 y algo debe ser, pero por eso te digo, pero para nosotros es una muy buena noticia, y esto también se va a transferir, como te decía yo, a través del precio de los combustibles, una vez que vean si el MEPCO lo ajustan de una vez o semana por semana, pero deberíamos tener eso no se ha dicho mucho. En algún minuto habló el ministro Arenas tendiente a que podría haber por una sola vez una rebaja importante. Pero hasta el minuto no se ha hablado mucho. Y si eso viene, también va a tener un efecto no menor en la inflación, porque como tú decías, son 60, 70, 80 o algo así pesos en toda la gasolina. Incluso la gasolina de mayor octanaje debería ser más fuerte, porque el MEPCO viene funcionando hace mucho tiempo con la de 93, pero 95, 97 fue firmado hace una semana atrás. Y exacto, recién vimos una baja. Recuerda tú que tuvimos también semanas en las cuales subían las bencinas de 95, 97 y la de 93 bajaban. Sí, era una cosa como el mundo de loco. Que era como un mundo bastante enredado que habían hecho con el MEPCO. Fíjate que ya, ¿no es cierto?, comenzamos, ¿no es cierto?, a entregar resultados de las empresas de IPSA. Y fíjate que ya hasta ayer eran 23 de las empresas de IPSA las que habían entregado reportes correspondientes al tercer trimestre del año. Y si bien a nivel de ingreso las cifras fueron bastante positivas, en la mayoría de los casos, fíjate que las utilidades siguen desilusionando. La verdad que, de acuerdo a un estudio que hace Bloomberg, las utilidades han estado un 23,8% por debajo de lo esperado por los analistas. Ahí también uno puede ver o dilucidar que puede haber un efecto de la reforma tributaria. Hay varias cosas. Hay varias cosas pendientes. La desaceleración, ¿no es cierto? O sea, las empresas ¿Qué pasa de retail, con las ventas? ¿Cuáles son las principales compañías que transan en la bolsa? Por lo general son empresas de retail, bancos y también algunas empresas asociadas, como decías tú, a commodities, como SCAP. Pero si tú ves que si todas las empresas de servicio y de retailer han tenido mal desempeño porque la gente ha venido ajustando su consumo y su gasto, y eso ha repercutido en que efectivamente las utilidades sean menores. Y además también en la medida que va aumentando el desempleo, la gente que pierde el empleo deja de pagar, entonces suben las provisiones, y por lo tanto tus utilidades también se ven afectadas. Bueno, así es lo que pasa en nuestra economía. La próxima semana, si no me equivoco, tenemos reunión del Banco Central y obviamente que nadie espera nada. Nadie espera que bajen la tasa y lo que sí se espera un bajo nivel de inflación para el mes de octubre entre un 0 y un 0,1%. Una cosa así. Después del pasado de un 1 es bastante baja, y yo creo que están todos viendo que si van a pasar bastantes meses, o de aquí a marzo por lo menos, hasta que el Central nuevamente evalúe si es que efectivamente es necesario subir hacer o bajar. No, yo creo que va a estar más por subir, porque el mundo no va a cambiar mucho de aquí a 5 meses. Y también lo que dices tú, la perspectiva de inflación que está bajando para el próximo año, ese es un dato... Es un dato que le da importante al Banco Central por si tiene que inyectar mayor dinamismo a la economía a través de la política monetaria, pero por lo tanto yo creo que debe haber un cambio, podría ser más hacia la baja que hacia el alza. Marcelo, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. A ti por la invitación, muchas gracias. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.